Este sermón corresponde a la serie de sermones del libro Hechos de los Apóstoles, predicado en la Iglesia Bautista Santísima Trinidad de Isla de Maipo. Que el Dios uno y trino te bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno estar nuevamente aquí. Damos gracias a Mauricio por toda esta primera etapa del culto, el catecismo, los programas, los trípticos, la preparación. Siempre hay una preparación detrás, tanto el que dirige, el que organiza, también el que prepara el sermón. Es una preparación de horas, así que estén orando siempre por quienes estamos en este trabajo. Busquemos en nuestras Biblias, mis hermanos. Ha avanzado la hora, hemos tenido un gran break, gracias a mis hermanos también que han preparado cosas muy ricas. Busquen en sus Biblias Hechos 8, también una sección extensa pero muy hermosa de la Biblia, o sea, de este libro que llevamos avanzando ya, el 26, Hechos 8, 26, hasta el 9, 9 de Hechos. Dice así la palabra del Señor en Reina Valera, Hechos 8, 26 al 9, 9. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que los trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, le trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Bendito y amante Dios, te alabamos en esta hora, porque lo que nos convoca aquí es la adoración a ti, es la exposición a tu palabra, porque creemos que tú hablas el día de hoy, Señor. Y aquí estamos, dispuestos para estar atentos a lo que tienes preparado para nosotros. Aquí está nuestro
nuestra mente, danos concentración, que nuestra actitud sea de recepción a tu palabra. Señor, tenemos tantas horas y momentos en la semana para hacer todas otras cosas. Señor, del trabajo, del afán, de la familia, del hogar. Pero ahora es el momento para estar aquí, dispuestos a tu palabra que nos hable, Señor, y que podamos aprender que el glorioso Evangelio de nuestro Dios se revela a personas distintas que se enfrentan al poder de la persona de Jesucristo mediante el Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento. Dos personas distintas frente al mismo poder del Evangelio de Jesucristo. Ese es el título del día de hoy. Dos personas distintas frente al mismo poder del Evangelio de Jesucristo. Todos los creyentes verdaderos, mis hermanos, tenemos algún testimonio que dar en cuanto a nuestra experiencia ya de conversión. Podríamos estar un día completo solo compartiendo nuestras experiencias. Incluso a veces en algunos de nosotros se hace confuso el saber en qué momento el Señor nos salvó cuando hemos nacido en un hogar cristiano. Pero eso también termina siendo un engaño, porque uno cree que toda la vida fue salvo porque los papás estaban, ¿no?, los que somos hijos de pastor. Pero hay un momento donde hubo un antes y un después. Hay un momento de la conversión. Para los que no comprenden la palabra conversión, es que yo voy hacia una dirección y después hago un giro. Esa es una conversión. Y ese es un término que como cristianos ocupamos. Ya nuestro destino era al abismo, ya al lodo cenagoso, a la perdición, al infierno. Bueno, esa ruta hay una conversión y volvemos a nuestro origen, que es Dios. Porque todos venimos de Dios de alguna manera, o hay alguna duda. Todos fuimos creados por Él. Por lo tanto, es volver a Él, es volver al hogar. El hijo pródigo vuelve al hogar de donde salió. Ninguno nació fuera de Dios, sino todos venimos de una sola familia. Solo que nosotros, en nuestro desvío, hemos escogido otro camino y ahí tiene que ocurrir una conversión, un volver a Él. Alguno fue... Yo creo que podemos dar testimonios que el llamado a nuestra salvación fue en algún culto, en alguna campaña evangelística, en algún campamento de jóvenes o de mujeres, o a través del papá que evangelizó al hijo o a la hija, o la mamá que le habló al hijo o a la hija, o el abuelo, o en el caso de mi esposa que fue su abuelo que la evangelizó. Y a veces ocurre una conversión y un llamado también a la vez. Son cosas que, insisto, cada uno tiene un testimonio distinto. A mí, por ejemplo, el Señor me llamó en un patio de comidas, en el Mall Quilín, allá en Peñalolén. Ahí el Señor me llamó. No fue en una campaña, no fue en un culto, fue en un patio de comida. Donde lloré como un niño, donde jamás nunca he vuelto a llorar de esa manera. Y creo que en ese mismo momento también ocurrió mi conversión. Yo creo que fue algo muy extraño. Pero ahí fue. Cada uno tiene un testimonio. Algunos fueron llamados en medio de una enfermedad, en medio de alguna angustia, en medio de algún dolor, o como pasa en Medio Oriente, o en África, o en Asia, a través de algún sueño, alguna visión. Porque eso es así. Ellos no tienen la palabra y Dios en su amor infinito se les revela de alguna manera a ellos, a través de sueños, visiones, o a través de la predicación en la televisión. Yo he escuchado testimonios, algunos escuchando un sermón en la televisión o en la radio. Algunos tenían la intención de suicidarse y escucharon un mensaje en la radio, sintonizaron el dial y Dios usó una palabra y ocurrió la conversión. Sufrimientos, accidentes, angustia extrema, incluso hasta de un tratado. Hace poco escuché el testimonio de una persona que encontró un tratado evangelístico en el suelo, leyó el versículo que ahí salía y se convirtió. ¿Lo cree usted así? A veces tendemos a menospreciar a nuestros hermanos pentecostales que son tratadistas, ¿no? Cuidado con eso, Dios también puede usar. Si nosotros no abrimos la boca para predicar el Evangelio, Dios se va a valer de un papel para predicar. Tengamos cuidado con eso. Así que, hermanos, hay testimonio, pero en abundancia de experiencias de conversión. Yo creo que tenemos que fijar un momento para que demos nuestro testimonio.
Pero lo que hay algo en común, un factor común, mis hermanos, es que todas ellas, toda nuestra experiencia de conversión, porque eso trata el sermón del día de hoy, nos enfrentamos frente a un poder sin igual, indescriptible, el poder del Evangelio de Jesucristo. ¿O hay dudas de eso? Yo creo que sí nos encontramos con un poder, algo que quiebra algo dentro nuestro, nuestra mente nos doblega, así que ese es el poder al cual nos enfrentamos. ¿Saben por qué? Porque nuestras vidas ya no siguen siendo las mismas. Hay un antes y un después. Hay un antes y un después. Si alguien dice, no, yo me convertí pero sigo haciendo las mismas cosas o peor que antes, no ha ocurrido una verdadera conversión. Mi deseo es que aprendamos entonces que el glorioso evangelio de nuestro Dios se revela a personas distintas, con distintas experiencias, trasfondo, perspectivas de la vida, incluso de la religión o de Dios, distintas personas, pero que se enfrentan al mismo poder en la persona de Jesucristo mediante el Espíritu. Es una obra trinitaria. Vamos al versículo 26 al 29 de nuestro pasaje, mis hermanos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén, ¿para qué? Para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Mi hermano, recuerde que Felipe, siendo un diácono, nos sorprende al realizar labores evangelísticas muy potentes. Él fue escogido para servir en las mesas, pero está sirviendo allá en Samaria y ahora recibiendo una orden. Y esto cumple el plan geográfico, Hechos 1:8. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y ya después con Pablo hacia lo último de la tierra. Pero es un diácono, pero está evangelizando. Y estando aquí en Samaria, él recibe a un ángel mensajero. Ahí dice la Biblia, un ángel del Señor habló a Felipe. Y este ángel da una información, estando él aquí. ¿Cuál es la información? O mejor dicho, la orden, porque no le pregunta, oye, ¿podrías? Le da la orden. Levántate y anda a un lugar puntual. Esa es la orden. ¿Pero quién eres tú? Felipe no dice eso. Y esto hace eco, mis hermanos. A mí, cuando estudiaba el pasaje, me hacía eco de Abraham en Génesis 11. Levántate, sal de tu estado de confort, ve tú y tu parentela. ¿A dónde? A la tierra de Dios. Ahí está, la misma orden. Levántate y ve. Levántate y ve. ¿Saben ustedes que el camino entre Jerusalén y Gaza, como dice el texto ahí, ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza? Ese Gaza es el mismo Gaza donde hoy día están en guerra. El mismo. Son lugares concretos. Es un camino de no menos de 76 kilómetros. Es un camino largo. ¿Cuántos más o menos 76 kilómetros? Más allá de Santiago, Rancagua, más o menos. Imagínense. Y Felipe va ahí, a ese camino. No era fácil obedecer a ciegas una orden así, mis hermanos. Piensen ustedes, no es ir andando el vecino, no, es ir al otro lado de la ciudad, cruzando tantos kilómetros. No es fácil obedecer, piensen en este contexto, me gusta que se metan ahí como en la mentalidad, en este caso de Felipe, de recibir una orden así, un camino desértico, porque ahí dice desierto, un camino largo, y que era fácil desorientarse por un camino de estas características. Ahí no había celular, no había GPS, no había Waze, nada. Ahí tenía que ir. ¿Cómo la dependencia de Dios al recibir esta orden de ir, sabiendo él que el Señor lo iba a guiar a dónde? Así que va a ese camino, Felipe se levantó y fue, es decir, obedeció. Hermanos, el Evangelio ha de ser portado por nosotros, usted y yo. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae las leyes nuevas.
del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Isaías 52:7. O sea, es ir. Cuán hermosos son los pies. Y replica esto Pablo también en Romanos. Ir. Ir. Que la acción de Felipe esté descrita proféticamente en Isaías 52, que es el pasaje que acabo de leer, atento con esto, es justo un capítulo antes de lo que está leyendo el eunuco. Miren, lo que él está haciendo en concreto, de ir a anunciar los pies que son benditos por llevar las buenas nuevas, que traen las alegres nuevas, está en el capítulo 52 de Isaías, y ahora en el 53 está lo que lee el eunuco. Esto es maravilloso. Esto no es una simple conexión. Lucas está generando un material altamente sofisticado para entregar un mensaje. No es una simple casualidad, mis hermanos. Si usted ve la Biblia como un libro viejo que es un compilado de historias y no tiene una conexión teológica, está luchando contra algo más poderoso que usted. Tampoco es casualidad al ver cómo este evento de Hechos 8, en el que estamos, conecta con el Antiguo Testamento. Algo que le interesa a Lucas. Lo ha reiterado en infinidad de veces, mis hermanos. Lucas quiere dar una interpretación veterotestamentaria a todo lo que está ocurriendo ahora a partir de Cristo. Fíjense ustedes, la reina de Saba. ¿Saben quién fue ella? Fue la reina del antiguo reino de los sabeos. Y ella aparece en la Biblia, presentada en los libros de Primera de Reyes, Segunda de Crónicas y también en Lucas. Alguien que lea Lucas 11:31, por favor. Lucas 11:31. ¿Y por qué hablamos de la reina de Saba? Porque aquí estamos. Se trata de ella también. Lucas 11:31. Mientras buscan, ¿saben ustedes que de ella se habla en el Corán? Que es la Biblia o el libro sagrado de los musulmanes. Y también en la historia de Etiopía, que es un país, yo creo que el segundo o tercer país más grande en África, el más poblado. Ahí también se habla de la reina de Saba, o de Sabá, pero creo que es Saba el nombre. ¿Qué dice Lucas 11:31, por favor? 11, ya hijo. Lucas 11:31. El día del juicio, la reina de Saba se levantará contra esta generación y la condenará, porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Ahora alguien superior a Salomón está aquí, pero ustedes se niegan a escuchar. Tremendo, hermano. Jesús está hablando de la reina de Saba, que ella vino a escuchar sabiduría y le dice a los fariseos: Jesús, ya que hay uno mayor que Salomón, y ella se va a levantar a juzgarlo a ustedes, que son Israel, y ella vino de lejos, de un reino pagano, y vino a escuchar sabiduría. ¿Alguien puede dudar de que ella no fue salva? ¿Por qué hablo de ella? Porque ella, y hay consenso en esto, fue temerosa de Dios. Y probablemente fue ella quien llevó el mensaje a Etiopía, de que hay un solo Dios, fuente de sabiduría, vivo y verdadero, un Dios que salva. Escuché a un sabio llamado Salomón, volvió maravillada a Etiopía, y yo no cabe la menor duda, y hay un consenso en esto, que ella fue quien llevó el mensaje en Etiopía. ¿Saben ustedes que en Etiopía hoy en día se vive el cristianismo más antiguo probablemente en todo el mundo? ¿Lo sabían? Los sacerdotes o presbíteros que están ahí frente tienen unas iglesias muy antiguas, ellos usan unas túnicas. Es una liturgia muy mística que nos chocaría a nosotros aquí en Occidente año 2024, pero ellos viven un cristianismo muy antiguo. O sea, ¿cómo Dios usa a una mujer? La iglesia copta en Etiopía tienen su propio canon, que es el mismo nuestro, pero añaden más libros. Y probablemente a lo mejor ellos están en el verdadero canon y nosotros no lo sabemos. Pero es parte de entender el cristianismo en otras partes. Yo no tengo la menor duda que fue ella quien llevó el mensaje de Dios ahí a Etiopía. ¿Por qué hablamos de ella? Porque acá nos encontramos con el primer personaje, el etíope, el eunuco. Ahora aquí en Hechos, miren, casi 1000 años después, desde el evento de la reina de Saba y Salomón, y ahora el etíope eunuco, ocurren más o menos 1000 años. Es tremendo esto, mis hermanos.
Este varón norafricano. Yo me lo imagino un hombre muy moreno, probablemente lleno de aros, de collares, con un carruaje como uno ve en las películas, ¿no? Con mucho color, con muchos materiales preciosos ahí, yendo de camino en el desierto. Probablemente en medio de ese desierto no era difícil de ubicar, Felipe en este caso, ubicar a este varón. Esto me encanta, cuando yo veo los contextos, me encanta ver esto. Pero Felipe tenía que ir ahí. Y esta es una de las dos personas que veremos hoy. ¿Recuerda el título? ¿Cuál era? Dos personas distintas frente al mismo poder del Evangelio de Jesucristo. Bueno, este es el primer personaje. Está ahí. 1000 años después aparece un etíope. Creo que no nombra la Biblia a otro etíope. Desde la reina de Saba, probablemente algunas profecías, y aparece ahora en el Nuevo Testamento un varón etíope, un eunuco. Es una de las dos personas. Observe, atento aquí mis hermanos. Tiene una autoridad este varón, ¿cómo? ¿Qué dice el texto? Como tesorero. Tesorero de la reina Candace. Ya, una reina que por supuesto es una nueva reina porque han pasado 1000 años. No puede ser la misma reina de Saba. Muchas gracias, mi hermano. Y él es tesorero, dice ahí, porque estaba a cargo de los tesoros de la reina. Así que era alguien de autoridad. ¿Qué más dice de él? Vamos, ¿qué más dice ahí el texto? ¿Qué características más tenía este varón? Eunuco. Eunuco. Probablemente vamos a ver un poquito en el estudio bíblico qué significaba ser eunuco, pero para que lo entiendan ahora era castrado, porque ellos estaban a cargo de cuidar el harén y porque había menos riesgo de que ellos, al estar vinculados con mujeres con una autoridad o mujeres preparadas para otros fines, ellos pudieran abusar de ellas o violar de ellas. Nada, eran castrados, perdían su virilidad. Es fuerte eso. No lo podemos entender en nuestro contexto. Pero ellos estaban dedicados al servicio. Al servicio. Creo yo no entiendo mucho, pero a los animales, por ejemplo, al toro cuando lo castran, se transforma en buey, manso, ¿no? Pierde como esa testosterona, ¿no? Yo no entiendo mucho, pero baja como esa de masculinidad, baja. Y se torna manso. Bueno, ocurre lo mismo con estos varones. Y esto era una práctica común en ese entonces. Era castrado, ¿ya? O sea, su miembro viril era cortado para él no tener ningún riesgo de nada. No podían tener hijos, no se casaban, nada, estaban al servicio. ¿Cuál otra característica? Sabía leer, gracias Mauri. Era una autoridad, sabía leer. Pero mira, aquí hay otra, viene de adorar a Dios. Y esto lo vamos a ver también en el estudio, ¿qué significaba eso? Viene de adorar a Dios en Jerusalén, con ese carro lleno de joyas y probablemente con más personas. Yo me imagino ahí ese ruido de la alhaja, ¿no? Ahí mientras caminaba. Porta un manuscrito, por lo menos del profeta Isaías. Como dijo nuestro hermano Mauricio, él lee, sabe leer, pero él está portando un manuscrito del profeta Isaías. ¿En qué idioma habrá estado? ¿En etíope? ¿En copto? ¿En griego? La Biblia no lo dice, pero él porta un manuscrito. Así que miren, tiene autoridad, es tesorero, es eunuco, viene de adorar a Dios, sabe leer y tiene un manuscrito del profeta Isaías. Es en este contexto, con toda esta información, que nosotros sabemos más de lo que sabía Felipe. Ojo con eso. Nosotros lo sabemos más porque lo estamos leyendo. Felipe, él va a obedecer una orden, nada más. Él se encuentra con este hombre ahí, en el desierto. Es que el Espíritu Santo le dice a quién, a Felipe, ¿qué le dice? Acércate, júntate a ese carro. El Espíritu. Hermanos, la labor de predicar el Evangelio es una missio Dei, la misión de Dios, pero no nos deja solos. Tenemos su palabra y el Espíritu que nos empuja a decir, háblale a Él. Háblale a Él. O hay una oportunidad para hablarle a tu hijo nuevamente o a tu hija, háblale. Y ahí uno tiene que estar atento, hermanos. No perder oportunidad. O a mi suegro o a mis cuñados que no creen en el Señor y hay una voz interna que yo sé que es el Espíritu, háblale ahora. Y nos quedamos callados como unos verdaderos cobardes. Dios tenga misericordia. Porque los primeros que van a enlistar la fila de los que van al infierno, mi hermano, dice Apocalipsis, son los cobardes.
son los cobardes. Hechos 8, 30 y 31. Acudiendo Felipe, yo creo que ya se vayan metiendo ahí en el contexto pleno desierto. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entienden lo que lees? Él dijo, o sea, el eunuco, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Ni siquiera fue, hola, ¿qué tal? Mira, yo soy Felipe, yo soy discípulo de Jesús, no sé si... No, al tiro, de inmediato, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? ¿O quién eres tú? Y rogó a Felipe, que realmente, hermanos, esto es el Espíritu. El Espíritu está ahí envolviendo todo. Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. No hubo una presentación previa. No hubo a ver quién eres tú. ¿Por qué me preguntas? ¿No sabes quién soy yo? ¿Soy autoridad? No. Si alguno me enseña. Felipe, sube pues conmigo al carro. Siéntate conmigo. Probablemente no era un carro pequeño. Era un carro grande. Y es probable que el carro siguió su camino, no pararon. Es probable que todos estos detalles del trasfondo cultural del etíope no sean conocidos por Felipe. Él solo está obedeciendo la voz. Ve al desierto. Pero lo que sí conoce, en este caso Felipe, ¿qué es lo que sí conoce y sabemos por la Biblia lo que dice? Conoce la Sagrada Escritura. Hermanos, toda persona que lleva el Evangelio debe conocer la Biblia. Y conoce el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no está formado, ojo. No está formado, está siendo formado, si es que. Pero el Antiguo Testamento sí lo conoce Felipe. Observe estos detalles preciosos de la Escritura. Solo le bastó oír. Felipe oyó y saber que era Isaías lo que leía el etíope. No necesitó, oye, ¿de qué está hablando? Yo sé que está en la Biblia. Le ha pasado, ¿no? Hay un un hermano, paréntesis, que es evangelista y va creo que todos los lunes o por lo menos una vez a la semana y predica en la esquina de la CLC. Y está 2 horas predicando, hermanos. Y él entra, compra tratado, lo saludamos, un par de veces le da un vaso de agua porque él se dedica solo a evangelizar, es un hombre solo. Él dice que él está enviado por el Señor solo para predicar el Evangelio y su palabra y él no tiene familia, nada. Él no vive, no trabaja, él se dedica solo a predicar, anda con un parlante así. Y Dios lo ha enviado como un pregonero ahí en la esquina de la CLC con un parlante, se escucha toda la cuadra. Y tiene un manejo de la Escritura, mi hermano. No, él no entregó un mensaje homilético como esto. Es texto tras texto, uno tras otro. Y es bonito porque uno va recordando y uno va cantando con él, porque y así dice el Señor y uno va así. Y mis colegas se pierden, entonces, bueno, el varón sabe más que... Porque el varón, y uno va detrás, ¿no? Qué bueno es conocer la Biblia así y no llegar al punto, es que yo sé que está en la Biblia, pero no sé dónde está. Cuidado con eso. Bueno, Felipe escucha de que está leyendo al profeta Isaías. Y aquí está el corazón de este relato evangelístico. Felipe hace la pregunta correcta. Hará la tarea de un hermeneuta cristiano. Palabra enredada, ¿no? La hermeneuta. Yo he hablado mucho de la palabra hermenéutica. Bueno, ahora Felipe hará la tarea de un hermeneuta cristiano, o sea, de un intérprete del texto. ¿Qué le pregunta al etíope? ¿Entiendes lo que lees? Hermanos, ¿ustedes están entendiendo lo que leen? Jóvenes, niños, ¿entienden lo que leen? Y la respuesta es también paradigmática. No puedo entender si no hay quien me enseñe. Hermanos, Dios ha dado pastores y maestros a la iglesia, Efesios 4. Y algunos otros dones de sabiduría y de ciencia también. Todo esto en función de que nadie... Escuche bien, todo esto es en función de que nadie, entrando por las puertas del Evangelio y del misterio de Dios, se quede sin entender. Si tú no quieres entender, es tu culpa. No le eches la culpa a Dios o de que Dios no ha dotado a personas que pueden enseñar. O buscarás la ayuda. ¿Saben ustedes que ahora tú puedes hasta googlear una información? Claro, hay fuentes y fuentes.
pero no le eches la culpa de que no entiendes. El Señor es tan amoroso que no quiere que nadie se quede sin entender. Pero debe haber un buen corazón de ambas partes, una buena actitud de ambas partes, del que quiere enseñar y del que está dispuesto a ser enseñado. Mi esposa siempre usa este concepto, un corazón enseñable. Y a veces hay hermanos tan orgullosos que no tienen un corazón enseñable y es como, esto entiendo y nadie más me diga nada más. Corazón enseñable. Una disposición a que otro le enseñe. Yo en mi caso, por ejemplo, enseño en varias partes, pero yo tengo profesores también que me enseñan. Entonces uno nunca deja de aprender. Si yo dijera, no, yo ya lo sé todo y ahora yo puedo dar conferencias, puedo enseñar aquí y allá, pero yo tengo profesores que saben más que yo y me enseñan y así. Es una dinámica que no va a parar toda mi vida probablemente. Espero que así sea en usted también. No diga nunca que yo ya lo sé todo. Cuidado con esa soberbia, mis hermanos, porque yo lo he escuchado todas estas veces. Así que, hermanos, hay una actitud, una disposición de aquel que está dispuesto a enseñar como Felipe y de aquel que quiere ser enseñado como el etíope. Si alguien no me dice de qué se trata. ¿Y saben ustedes que esto es cumplimiento de la Gran Comisión? Vamos a Mateo 28. Realmente esto es precioso, mi hermano. Yo alabo al Señor por su palabra. Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Miren, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esa parte es clave. Enseñándoles. No solo ir y predicar el Evangelio, bautizamos y nos vamos. Sino que ahora hay que enseñar a que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, toda la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Theopneustos. Aliento divino. Enseñan todas estas cosas y eso requiere tiempo. Enseñar. O sea, Felipe está cumpliendo acá la Gran Comisión. No es que le predique, mira, ahí tú fuiste a Jerusalén, ahí murió Jesús, y murió por tus pecados. Y ahora le enseña. Mira, de esto trata este pasaje que tú tienes tanto cuestionamiento o no lo entiendes. Esto es la Gran Comisión, mis hermanos. Enseñando a que guarden todas las cosas. Es parte de la Gran Comisión. Enseñar. Pero si tú no quieres aprender, no digas que nadie quiso enseñarte. A veces ofrecemos ayuda y la gente no quiere tomar la ayuda. Ya uno se cansa de ofrecer ayuda, hermano, pero si yo te ayudo, mira, estás con un problema en tu matrimonio, yo te ayudo, juntémonos, oremos, hagamos algo. Ya, gracias, y ahí queda. Mensajes de WhatsApp sin responder. ¿Qué más se puede hacer? Versículo 32 al 34. El pasaje de la Escritura que leía era este. Y esto lo dice Lucas. Recuerden que él es el autor de Hechos. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Qué tremendo este eunuco. Qué tremendo. Lo que lee el eunuco, este varón etíope, es probablemente más extenso de lo que cita acá Lucas. Porque está leyendo al profeta Isaías, probablemente llevaba horas, porque es un viaje de 76 kilómetros, al menos no a Etiopía, sino hacia Gaza, y probablemente desde Gaza por la costa hacia Etiopía, porque si usted ve el mapa, es atravesar más allá de Egipto hasta Etiopía. Vea el mapa ahí después, para que nos situemos en ese contexto. Por lo tanto, él llevaba leyendo probablemente los 52 pasajes de Isaías, hasta que encuentra este pasaje de Isaías 53. Pero solo Lucas da cuenta de estos dos versículos de Isaías. ¿Saben por qué? Porque a veces leemos la Biblia, pero a veces hay ciertos pasajes que abren el corazón.
Lucas registra estos 2 versículos de Isaías. Y justo en ese momento Dios envía un emisario como Felipe para abrir el corazón del etíope por influencia y poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, podemos testificar que habiendo leído pasajes extensos o versículos aislados en distintos contextos, el Espíritu de Dios se abrió como una llave maestra a nuestro entendimiento y corazón para comprender el Evangelio y o algo de Dios y su misterio? Amén. ¿Cuántos de nosotros? A veces hemos leído pasajes y de repente leemos y es como, ¡oh! Hermano, eso es maravilloso. Es maravilloso. A mí me ha pasado muchas veces. Señor, pues esto yo lo leí tantas veces y mira ahora. Este es el poder de la palabra. Y usted tiene que llegar a la Escritura con ese deseo. Buscar como una mina donde usted extrae las riquezas más ricas de este mundo. Usted llega a la palabra con la intención de que el Señor le pueda abrir el corazón. Le pueda dar alguna perla a su vida. Y usted la lee como, ya voy a leer la Biblia así porque mi mamá me lo pidió o lo que me corresponde hacer. Perdónenos, Señor, a veces entramos a la Biblia así rápido, leemos rápido algo. No, tenemos que cavar como a tesoro. Así que esa llave maestra abrió el corazón y justo llega alguien, porque Dios tiene tanto amor por ese etíope que envía a Felipe desde tan lejos para ir a darle una pequeña clase de hermenéutica. Está en el poder de Dios y su misericordia que el eunuco, aun cuando ya tiene sus afectos tendientes hacia lo divino, ojo con esto, y lo vamos a ver en el estudio, él ya tiene afectos hacia lo divino porque está leyendo la Escritura, fue a Jerusalén a adorar a Dios, pero necesita el Evangelio de Jesucristo y la comprensión del Hijo de manera completa. Tú le preguntas a una persona, ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Pero crees en Jesucristo? Sí. ¿Y crees que Él murió por tus pecados? ¿Y Él es tu Señor y Salvador? No. Hasta ahí llegó la creencia en Dios. Claro, todo el mundo cree en Dios, hasta Satanás, los demonios creen, dice la Biblia. Pero el Evangelio es completo. Es un solo paquete. Así que el eunuco ya tiene sus afectos tendientes hacia lo divino. Sabemos porque hay un trasfondo probablemente en Etiopía donde ya hay muchos creyentes allá por la reina de Saba y el Evangelio siguió creciendo allá, o más que el Evangelio, la creencia en un Dios, en el Dios de los hebreos, ya para ponerlo en contexto, y ahora tiene que llegar el Evangelio a ellos para entender que ahora Dios descendió, se hizo hombre en Jesucristo, Emmanuel, y ahora este etíope, este eunuco va a llegar con mensaje completo allá. Y ahí va a estar completo y todos van a entender, wow, ahora todo calza, todo lo que leíamos en el Antiguo Testamento. Ahora hay uno mayor que Salomón, que es Jesucristo. Ahora sí está completo todo. Hermano, esto es maravilloso. Necesitaba el Evangelio de Jesucristo. No es como algo separado, es parte de lo completo. Con eso es pleno el mensaje. Por esto este varón etíope muestra desesperación por comprender. ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Pobrecito, él no entiende. A mí me genera tanta ternura este varón porque dice, ¿de quién está hablando? ¿De él? ¿De sí mismo? ¿De Isaías o de algún otro? Él quiere entender. Uno se topa con gente que es tan sensible con el deseo de aprender y están con hambre y preguntan. Y otros no, pero hay otros que sí. Esta disposición humilde y desesperada, roguemos a Dios la tengan muchos a la hora de evangelizarlos. Que a veces nos encontramos con corazones muy duros. Y por más que uno le hable, no sé dónde están sus mentes. Dios tenga misericordia. No nos gustan, y digamos la verdad, no nos gustan las personas duras. No nos gustan. No nos gustan las personas difíciles a la hora de que uno les evangelice, como comentabas de tu hermano. No nos gusta. Es la verdad, no nos gusta. Sería muy soberbio decir, no, me encantan las personas duras, porque eso sería como que mi poder va a hacerlos cambiar. No, son difíciles. No nos gustan las personas difíciles a la hora de evangelizarles. Y lo debemos reconocer, pero en eso también tenemos que tener una buena actitud a la hora de evangelizar. Hasta que llegue un punto donde, como dice los evangelios,
Sacudamos los pies y ya no hay nada más que hacer. Vamos, versículos 35 al 38. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, miren, desde acá, desde Isaías 53, donde está leyendo el eunuco, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, por eso dije, están andando en el carruaje, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Tremendo. Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Paréntesis, a veces lo explicaba a mis alumnos de Hechos. Tendemos a bautizar a nuestros hermanos recién convertidos un año después. Y a veces creo que eso también trae alguna complicación. Queremos tomar tiempo, que la persona entienda, y después lo bautizamos. Pasa en muchas iglesias. Pero acá yo veo inmediatez. Y en muchos casos, en Hechos, creían bautizo. Creo yo que al no bautizarlos de inmediato, me da la impresión que han como todavía desvalidos, no son parte de la iglesia. Después entenderán los misterios de la fe. Rogamos al Señor que ninguno de ellos se pierda, porque el bautismo no garantiza la salvación. Vamos a hablar un poco más de esto probablemente el miércoles. Pero esta inmediatez que creían y se bautizaban, ya lo hace parte de la iglesia. El eunuco así lo entiende y dice, acá hay agua. Le daba lo mismo si el agua era sucia, si estaba detenida, si tenía probablemente mosquitos como habían en Perú, de tsetse, de chikungunya, mosquitos que generan un montón de enfermedades. Dijo, hay agua, ahí, bautícenme. Pero Felipe también hace lo correcto y dice, si de todo corazón crees, bien puedes. Creo en Jesucristo. Mire la confesión del eunuco. Creo en Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Un credo primitivo, creo. Todo creyente debe evangelizar, sin excepción, pero debe conocer de qué tratan las Escrituras. Tratan de la autorrevelación de Dios, trino y uno, y que por medio de la segunda persona divina, esta revelación, la palabra se encarna. Hermanos, eso lo tenemos que entender. Podemos llevar 10, 15 años en la iglesia y si no entendemos estas cosas, nuestro evangelio será vacío, no tendrá poder. Y a la primera respuesta del contrincante o del pecador impenitente, así nos vamos a hacer. No, me quedé sin palabras, porque no tengo argumentos. ¿Debo creer en esto? Dios adiciona a humanidad a su divinidad, en este caso del Hijo. Jesús rompe el espacio-tiempo y se hace trascendente e inmanente a la vez. Trascendente es otro, inmanente porque es íntimo. Ese es Jesús. De allá vino, del cielo bajó y ahora se hace inmanente. Ese es este entendimiento desde el documento que da testimonio profético, en este caso Isaías, que Felipe actúa evangelizando al eunuco. No entrega, fíjense bien, Felipe no entrega un mero conocimiento acerca de una exégesis del texto. Mira, bueno, Isaías se escribió en el tiempo tanto y está hablando acá, no, de inmediato el evangelio. Hace una tarea hermenéutica correcta, Felipe. Lleva al penitente, en este caso el eunuco, que si bien ya tiene una tendencia hacia Dios, hacia lo divino, y lo vamos a entender cuando hablemos de quiénes eran los adoradores de Dios, que había muchos, pero aún así necesita completar el mensaje en su corazón al entender de quién es Cristo. Lleva al penitente, en este caso al eunuco, porque saben, si el eunuco se moría ahí sin escuchar de Cristo, el eunuco se iba al infierno, porque ya Cristo había hecho su obra. Por lo tanto, el evangelio tenía que crecer así, ¡fum!, para que todos aquellos que eran temerosos de Dios, y lo voy a explicar un poco, pero me tienta a decirlo ahora, por ejemplo, Cornelio, tenían que escuchar de Cristo, porque si no, si se morían ahí solo con el conocimiento de Dios, habiendo venido Cristo, ellos mueren en el infierno. Esto es tremendo, por eso que la labor evangelística era una explosión. Para allá, Samaria, acá, Cornelio,
Pedro cambiando su hermenéutica para entender que ahora no llame impuro a lo que Dios purificó, tienes que ir al eunuco, perdón, a Cornelio. Todo eso tenían que entenderlo, si no ellos se morían en el infierno. Pero ¿cómo? Si eran temerosos de Dios, adoraban a Dios, daban limosnas, sus oraciones, pero necesitaban de Cristo. Amén. Hermano, tú no te quedes con que yo creo en Dios. Y Jesucristo, que murió por tus pecados, ¿lo crees? ¿Es tu Señor y Salvador? ¿Lo crees? Si no crees eso, mi hermano, o persona o amigo que escucha, estás perdido. Esta es la motivación correcta. En este caso de Felipe, no entregar mero conocimiento, interpretar para dar solo conocimiento, sino llevar al pecador a Cristo. Como consecuencia natural, el eunuco tiene claro que es necesario el sacramento del bautismo. Lo creemos así. Una de las dos ordenanzas o sacramentos que nosotros profesamos es el bautismo y la cena del Señor, que lo unirá definitivamente al cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Universal. Porque a él, ahora al eunuco, también le llega la salvación. Últimos 2 versículos. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Un final feliz. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. No pensemos lo contrario, como si el etíope eunuco merecía la salvación porque no era tan malo y buscaba a Dios y la adoraba. No pensemos que él tenía ganado el cielo, no. Justamente por eso Dios, por medio de un ángel y de su espíritu, guía a uno de los suyos, a Felipe, para que predique el Evangelio. El eunuco necesitaba salvación y Dios le salva. Al corazón contrito y humillado, el Señor no rechaza. Pero por eso el gozo de este varón. Mientras que Felipe es arrebatado, y vamos a ver un poco de qué se trata ese arrebatamiento de Felipe, continúa cumpliendo su misión. ¿Ahora dónde? En Azoto y en otras partes en Cesarea. Segundo varón de este gran pasaje. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Aquí encontramos a la segunda persona que se enfrenta cara a cara frente al mismo poder evangélico que afectó al eunuco. No sabemos si este evento de la conversión de Saulo ocurre semanas o meses o años después de la conversión del eunuco. La Biblia no lo registra. Probablemente ha pasado algún tiempo. Pero sí sabemos que Saulo está asintiendo, ¿qué cosa? Consintiendo, ¿qué cosa? La muerte de Esteban, lo predicó nuestro hermano en Hechos 7, 54 al 59. No lo vamos a leer, ya se predicó, pero ahí está joven Saulo y la ropa de Esteban a sus pies. Y enseguida, dice el capítulo 8:3, Saulo devastaba a la iglesia. Ese es el contexto para llegar acá. Aquí Saulo no ha cambiado su actitud, su rabia, su ira contra los discípulos del Señor. Una actitud de entrada muy distinta a la disposición de adoración que tiene el eunuco. Hagamos el paralelo. El eunuco y Saulo. Son dos personas que están juntitas en el texto, una después de otra, y ambos se les predica el Evangelio, pero hay eventos distintos, experiencias distintas. Así que la actitud de entrada de Saulo es distinta. Es de ira, es de arrogancia, de soberbia, de rabia. En este mismo estado de ira es que Saulo pide, ¿qué cosa? Cartas, ¿a quién? Al sumo sacerdote. ¿Sabe usted que esto es algo extraño? Porque no se daba eso, que pidiera cartas al sumo sacerdote. ¿Para qué? Para apresar a otros creyentes. Ni siquiera a los que no creían en Dios se les llegaba a ese punto de odiosidad. El que no creía era un incrédulo, un pagano, pero nunca para los tenemos que tomar presos. No existía eso. No era normal pedir cartas o este tipo de documentos como autorización para traer presos a los de este camino. Ahí está el nombre, uno de los nombres primitivos de los cristianos, que es camino, con C mayúscula, los del camino. Esto tiene mucho sentido porque Él es el verdadero camino, ¿ya? O sea, el camino del Señor es el verdadero camino, es este camino, así se le llamaba
cristianos primitivos. Incluso antes de ser llamados cristianos, se les llamaba los del camino. ¿De qué se les acusaba a estos del camino? ¿Bajo qué cargos serían apresados? Díganme ustedes. Era algo inusual, insólito, sin fundamento. Que un odio hacia quienes seguían a Jesús llegara al punto de pedir cartas para capturarlos y apresarlos. De verdad no tenía sentido. Saulo, ojo, paralelo con Eunuco, Saulo no es un incrédulo. También cree en Dios. Es un celoso creyente y teórico judío que cree en Dios, solo que su monoteísmo es equivocado. No ha hecho una hermenéutica cristocéntrica del Antiguo Testamento. Ya son palabras que vamos reiterando. No ha hecho una hermenéutica completa, correcta. Porque ¿saben ustedes que Saulo todavía ve las sombras del Antiguo Testamento? No ve a Cristo. Por eso él es celoso de Dios y él lo dice. Celoso de Dios, de la ley, pero él todavía está en la sombra. Él no ve a Cristo como consubstancial al Padre y al Espíritu, un Dios trino y uno. Pablo no logra ver que Dios se hizo hombre para salvarlo también a él. No lo puede ver Pablo. Por eso tiene esa furia. Versículo 3 al 5. Mas yendo por el camino, este Saulo, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¿Saben ustedes que el camino de Jerusalén a Damasco son más o menos 358 kilómetros? Es mucho. ¿Qué distancia hay más o menos como de Santiago a San Felipe? Poco, no, más. Imagínense. Ese camino. Piensen ustedes, hasta ese punto llega el odio de Saulo, perdón. Tengo que ir a Damasco. Allá hay sinagogas. Allá voy a ir. Estos detalles tienen que verlo en la Escritura, mis hermanos, para ver el carácter en este caso de lo que Saulo expresa. Hay que llegar lejos a los creyentes que están en Damasco. Es un camino probablemente a caballo, pero aún así por lo menos será un día de viaje a caballo. Es una odiosidad tremenda la de Pablo. Quería llegar hasta las últimas consecuencias con el hecho de exterminar a todos los del camino. Los creyentes que están en Damasco pueden tener origen en la diáspora, y vamos a ver un poquito también en el estudio, muy básico. Probablemente tengan su origen en la diáspora ocurrida justo antes del periodo intertestamentario en el Antiguo Testamento. Cuando se acaba el relato del Antiguo Testamento, justamente con la diáspora, la destrucción de los babilónicos del reino del sur, ocurren los 400 años de silencio, se ubican, ¿no? Y viene el Nuevo Testamento. Bueno, justo ahí ocurre la diáspora y van todos hacia distintos lados, hacia Europa, hacia Asia Menor, y muchos a la parte de lo que se llama transeufrática, es decir, detrás del Éufrates. Y ahí está Damasco. O sea, estaba lleno de judíos. Y probablemente muchos de origen helénico, o sea, judíos que hablaban griego. De ahí viene el origen. Por eso que tenemos que tener cuidado cómo ellos creen en el Evangelio si aún son judíos. Y Pablo va allá. Ese es un misterio, la verdad. Porque sabemos que cuando Esteban muere, dice el capítulo 8, lo puede leer después, lo leo al tiro, el 8.1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaban en Jerusalén, justo en la muerte de Esteban, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, menos los apóstoles. Pero no nombra más allá de Judea y Samaria. Entonces acá esto merece un estudio. ¿Cómo hay creyentes allá en Damasco? Alguien habrá llegado con el Evangelio. Es muy interesante este detalle, porque Pablo va allá. No va porque no, allá hay judíos, son fieles de la ley mosaica y todo lo demás. No, allá hay cristianos y del camino que están allá. ¿Cómo llegaron allá? No lo sé. Lo vamos a estudiar probablemente. Saulo entonces, lleno de ira, es doblegado. Vamos ahí al contexto. Saulo está camino
a Damasco, probablemente a gran velocidad, porque está lleno de ira. Por eso dice el texto ahí, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Me imagino esta escena. ¿Se lo imaginan usted o va tranquilo galopando? No. Va respirando amenazas y muerte. Pero ese Saulo, lleno de rabia contra los del camino, que nada le habían hecho a él, es doblegado. Humillado por una presencia que repentinamente le rodeó. ¿Qué dice el texto? Un resplandor de luz del cielo. Esta presencia puede ser asimilable para Saulo. ¿Saben por qué? Porque él es fariseo, conoce el Antiguo Testamento. Y aun cuando su hermenéutica todavía es sombra, porque no ve a Cristo, él lo puede hacer asimilable a su conocimiento de la Escritura por aquellas presencias o teofanías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Éxodo 13:21, Números 16:42, Isaías 4:5, presencia de Dios de alguna manera lumínica en el tabernáculo, en el monte, la gloria de Dios, esa luz. No podía ser de otro lado. No existían las luces LED o los focos halógenos, no. Tenían que ser de algún lado, divino. Y Dios usa esto, que probablemente Pablo conoce muy bien como fariseo y conocedor de la Escritura, para a través de esa presencia divina, que él sabe que es divino, tratar con él. Ahora en medio de esta presencia luminosa, y aquí, ojo, no estamos hablando de seres de luz, no, nada de esto. Es Dios manifestado. Hay una voz, ¿saben ustedes? Que no es la voz del monte, cuando está Moisés, probablemente una voz como de trueno, dice, como relámpagos. Acá es una voz humana. ¿Quién es esa voz? Es Jesús resucitado. Justo lo que enseñó nuestro hermano, que hace una tierna pregunta. Saulo, ¿por qué me persigues? Ya lo hemos dicho, que a quien perseguía a Pablo era la iglesia. Entonces, ¿por qué Jesús personaliza esta persecución como si fuera hacia él? ¿Saben ustedes? Porque la iglesia de todos los tiempos, lugar, lengua, tribu y nación, es su cuerpo. Amén. Es el cuerpo de Cristo, es su novia. Y como diría el Antiguo Testamento, la iglesia es la niña de sus ojos. Hay de aquel que toque a la iglesia, y si lo hace, no quedará sin juicio. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Saulo todavía, y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo solo puede preguntar lo obvio, porque sabía bien quién era esa presencia. No es casualidad de que diga quién eres, Señor. Kyrios en griego, Adonai en hebreo. ¿Quién eres, Adonai o Kyrios? ¿Quién eres? Él sabe que es Dios. Y es aquí, frente al poder de su presencia, a la cabeza de todo el cuerpo que estaba siendo lastimado por Saulo, al decir Señor, que ocurre la conversión de Pablo. Porque él dice Señor. Aquí Saulo ya deja de ser el viejo hombre. Muere para resucitar. Lo acabamos de estudiar. Aleluya por eso, por esta coordinación de temas. Muere para resucitar. Nace una nueva criatura. Y el mismo Pablo dice en 2 Corintios 5:17, ya no vivo yo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Jesús usa su nombre encarnacional para mostrar al doblegado, al tembloroso y temeroso Pablo, Saulo todavía, no ese varón que con fuerza y rabia ahora está doblegado, está tembloroso, temeroso, para demostrar que Él es Jesús. ¿Y saben por qué usa el nombre Jesús? Porque es el nombre del Jesús hombre. Y ese Jesús hombre resucitó. Y esa resurrección de Jesús ocurre probablemente un par de años antes de la conversión de Pablo. Ha pasado tiempo, pero no tanto. Pablo sabe de esto. Sabe que Jesús, a quien los del camino siguen, resucitó.
Y eso atenta contra todo el entendimiento que él tiene de las escrituras, de la ley. Ahora Jesús no dice yo soy Dios y yo soy Dios encarnado, no, yo soy Jesús. Piensen en la mente de Pablo, como de haberle explotado al decir, wow, si este no murió. Ajá. Sale en el sitio. Sale a ese encuentro. Este Jesús, siendo Señor y Dios, ahora resucitado, es el creador del universo. Se entregó por él y ahora sale a su encuentro. Fíjense que Jesús le pregunta de manera muy tierna, Saulo, ¿por qué me persigues? Es infructuoso, hermanos, o amigos que están aquí que no creen, tal como a Saulo, dar cosas contra el aguijón. Eso significa, alude a alguien que insiste, a quien porfía contra la razón o un poder mayor, a quien trata de resistir una fuerza a la que no se puede vencer. Insistes en doblarle la mano a Dios, insistes en muñequear a Dios. Ya vamos a explicar porque ese es un término agrícola, el aguijón, que usaban para guiar a los bueyes. Los bueyes daban patadas así, contra algo que les lastimaba, insistían. Y eso que les lastimaba era para su guía y para su estímulo. Pero Pablo, usando este mismo término, en este caso Jesús, insistes con pegarte con lo que te daña. Insistes con perseguirme si sabes que yo soy real. ¿Por qué insistes? Si soy un poder más grande que tú. Tremendo. Versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo, de nuevo, Kyrios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No se pone a discutir, a argumentar, pero es que yo conozco la ley, yo soy judío, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseo, a los pies de Gamaliel. No, acá se acabó Saulo. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá todo lo que debes hacer. Ahora Saulo, ya doblegado, está dispuesto a obedecer a quien lo ha humillado, para en el mismo instante, ojo con esta figura, Jesús lo humilla, pero en el mismo instante lo levanta y lo envía. Tal como Isaías 6. Isaías 6 está ahí, no resiste la presencia de Dios y en el mismo instante lo envía Dios. Ya no es siervo de su propia ira, Saulo ya no es siervo de su propia religión, ya no es siervo de su propia tradición, ahora en sus palabras, que él mismo dice en Romanos, Pablo es siervo de justicia. Está dispuesto a servir a su Señor. Este es el mismo poder que enfrentó al eunuco. Ahora lo juntamos a los dos. Solo que tanto él como Saulo eran personas diferentes, trasfondos diferentes, con trasfondos culturales distintos, experiencias diferentes, pero pecadores igual, necesitados de un Salvador, aun cuando ellos pensarían que no era necesario. El eunuco, bueno, yo ya adoro a Dios, no necesito un Salvador, pero viene Felipe. Y Saulo, bueno, yo soy celoso de la ley de Dios, no necesito un Salvador y necesitan un Salvador. Dios les muestra de maneras diferentes, por medio de su palabra, en este caso con el eunuco, y por medio del dolor y del trauma a Saulo. Del mismo Cristo. Probablemente Jesús es la última vez que se aparece como resucitado aquí. Por eso Pablo dice, yo soy como un abortivo. Se me apareció porque probablemente Pablo era tan duro que no había otra manera en que él pudiera ser salvo sino el mismo Cristo enfrentándolo. Para concluir, versículos 7 y 9. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Solo Saulo sabe cómo cambió su hermenéutica, cómo cambió su perspectiva. Solo él lo sabe. Él expresa cosas en sus cartas, pero hay cosas que son muy íntimas de él. Solo él sabe cómo cambió su perspectiva, cómo cambió su cosmovisión en estos 3 días, hermanos. Cómo cambió su religión, no comió ni bebió. Ahí estuvo.
congelado, atónito, tratando de organizar sus ideas, toda su teología, y ahora se me presenta Cristo. Su corazón cambió en estos 3 días. Fue un verdadero seminario teológico, full. Pero el que comenzó la obra aquí, y el mismo Pablo lo dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Te pregunto, ¿estás dando coces contra el aguijón? ¿Lees las Escrituras y no entiendes? ¿Has pedido ayuda para entender como el eunuco? ¿O es más fácil no ver a Cristo que te está llamando para salvarte? Oremos. Señor nuestro Dios, hay gratitud en nuestros corazones porque nos has dado el privilegio de estar nuevamente expuestos a tu palabra. Somos pocos, Señor, pero eso no importa. Creemos que se está sembrando una semilla y que dará un fruto a 100, a 60 y a 30 por uno, Señor. Señor, no dudamos de la obra que tú puedas hacer en medio nuestro. Salva a los que aún no son salvos en medio nuestro, Señor. Y a los que somos salvos y todavía, Señor, caemos y nos debilitamos y perdemos nuestra fe en ti, Señor, avívanos. Danos confianza en medio de nuestras circunstancias, dolor, pruebas, situaciones que tenemos que enfrentar. Ayúdanos, Señor. Ten misericordia. Que podamos tener las actitudes correctas, tanto para expresar el Evangelio como para recibir enseñanza de otros, Señor, como el eunuco. Pero líbranos también de tener la actitud de Saulo antes de su conversión y tener la actitud de Saulo cuando ya es convertido. Señor, ¿qué quieres que haga? Aquí estoy, Señor. Úsame. Esto no es solo un llamado para los que pastoreamos o predicamos o enseñamos, sino para todos los creyentes. Tú has dado dones a toda la iglesia. Señor, y hay dones aquí que probablemente no se están manifestando porque hay temor, hay cobardía, hay dejadez, no lo sé, Señor. Pero queremos ser todos usados en tu obra. Queremos que lleguen más a conocerte, Señor, partiendo por los de nuestro hogar. Sálvalo, Señor, como el eunuco. Sálvalo, Señor, como a Saulo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en esta entrega. Si quieres saber más de nosotros, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Que el Dios Uno y Trino te bendiga.